La predicación de hoy se titula Solus Christus, solamente por y para Jesús. Vamos a Hechos 4, versículo 10 al versículo 12. Dice: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él ese hombre está en su presencia sano. Ese Jesús es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos para que puedan ser salvos. Amén. Pedro predicó sobre Solus Christus ese día. Ese es el espíritu del Evangelio, el núcleo, el centro, el corazón del Evangelio es Jesucristo. Y si predicamos a Jesucristo sola y exclusivamente a Él, basta, hermanos y amigos, para que los seres humanos alcancen esa justificación y esa salvación que de ninguna otra manera es posible alcanzar. Hay un versículo que es muy famoso y con eso les digo lo siguiente: no existe la salvación por fuera del cristianismo. Ese tipo de frases suenan bastante problemáticas para una cultura tan relativista, en donde todos los pensamientos valen por igual y todas las ideas son igual de respetables. Sin embargo, esa mentalidad es propia del paganismo humanista del siglo XVIII. Pero las escrituras son muy claras y Cristo lo dijo muy claramente en Juan 14:16: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que, hermanos y amigos, gústele a quien le guste, Jesucristo se estableció a sí mismo como el único camino y por lo tanto no existe salvación fuera de Jesús. Y si el cristianismo es la única religión que a la luz de las Escrituras busca a Cristo, no existe salvación fuera de Él. Es algo que es apenas lógico. Sin embargo, es algo bastante triste que en esta edad moderna, contemporánea, todos quieran hacer su propia versión de cristianismo y todos quieran hacerse su propia versión de Jesucristo. Para algunos, Cristo se parece a un hippie lleno de amor y de paz baratas, que son tolerantes con el pecado y con los pecadores. Para otros, Cristo es incluso un comunista, como algunos ignorantes se atreven a decir. Pero como siempre les he dicho, iglesia, el Cristo que quieran hoy pintar, que no tenga las características únicas que revelan las Escrituras, es un Cristo falso que no existe. Porque el Cristo que está vivo y que salva es el que la Biblia nos dice cómo es Él. Cristo se estableció a sí mismo. ¿Cristo cuál? Jesús de Nazaret, el que los apóstoles predicaron y el que la Biblia revela. Él fue establecido por el Padre como el único camino. Es más, hermanos, los fundadores de las otras religiones, los fundadores de las sectas supuestas cristianas como el mormonismo, el adventismo y demás, tienen sus propios profetas. Pero si ponemos a Mahoma, a Buda, a Joseph Smith, a Elena White, a todos los demás falsos profetas que han existido, y los ponemos al lado de Jesús, nadie jamás había dicho esas palabras. Nadie había sido tan osado, hermanos, de decir nadie va al Padre sino por mí. Eso suena muy excéntrico. Claro, la opinión, hermanos, de los réprobos, de aquellos que detestan a Dios. Pero Cristo fue muy claro. Él no vino, hermanos, sino a establecerse y darse a conocer a sí mismo. Y el Padre lo respaldó, y el Espíritu Santo. Es el único camino. Los demás profetas que han existido
los demás fundadores nunca han dicho yo soy el camino. Los demás fundadores de religiones, ni Krishna ni los demás dijeron nunca yo soy la verdad. Los demás filósofos nunca dijeron yo soy la vida. Jamás, nadie, nunca había hablado así. Pero él tenía plena autoridad porque es el Hijo de Dios y el Padre respaldaba lo que él estaba diciendo. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Por lo tanto, hermanos, ese tema, la unicidad, la soberanía, ese carácter pleno y completo de Jesús, es el tema que siempre se ha hablado. Y el apóstol Pedro lo predicó aquí en Hechos, capítulo 4, es bastante claro, hermanos. Resulta, hermanos, ahí en el contexto se lo puede mirar también. Dice que a Pedro y a Juan los encarcelan. Y les dicen ustedes, ¿por qué predican en ese nombre? Si a ese hombre nosotros lo crucificamos y nos están echando las culpas de haber muerto a ese hombre. Hermanos, Pedro no dijo, no los quiero juzgar. Pedro no dijo, es que yo quiero hablarles a ustedes de tal manera que me los quiero ganar para Cristo. No, hermanos, ganárselo para Cristo es diciéndole la verdad a la gente. ¿Y cuál es la verdad? Que no hay otro camino, aunque alguien quiera establecerlo o inventarlo. No hay otro. Ni Pedro, ni Juan, rodeados, hermanos, de las personas más importantes del pueblo. Versículo 12 dice, con la misma osadía con la que Cristo había hablado antes, dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los seres humanos para que puedan ser salvos. ¿Usted entiende eso que acaba de leer? Yo lo estoy inventando. Los protestantes, evangélicos, los bautistas lo inventaron. ¿Usted lo leyó? Si alcanza a comprender lo que dice ahí, entonces ¿por qué la busca en otro lado? ¿Por qué busca a Dios con atajos, con otros nombres? ¿Por qué acude a María, a ángeles? ¿Por qué hay otros profetas? ¿Por qué se inventan nuevos apóstoles? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. No hay otro. ¿Qué significa eso? Solos Cristos. Pues hermanos, conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante, vale recordar que la Iglesia, de haber tenido este evangelio cristocéntrico, se paganizó por culpa de la superstición, del misticismo, del paganismo y de la inmundicia de Roma, y por casi 1000 años de oscuridad empezaron a predicar un evangelio donde no estaba solo Cristo, sino que entonces metieron con el pasar de los años santos, los muertos, ángeles, luego María, luego los padres de la iglesia, luego los apóstoles, luego el purgatorio, y cada vez que pasaban los siglos, Cristo dejó de ser el único para ser uno de los cuantos. ¿Será que eso es cristianismo? ¿Qué es cristianismo? Cristianismo es que la vida de la iglesia palpita y gira alrededor de Cristo y punto. No hay nadie más. No hay otro. Hoy lo cantábamos. Solo a través de Jesús podemos ser salvos. En el versículo 10, eso también nos prueba, hermanos, que el cristianismo bíblico e histórico es trinitario. Aquí vemos, en el versículo 10 dice, a Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Dios lo resucitó entre los muertos. Dios, el Padre, resucitó al Hijo. ¿Quién estableció a Cristo como el único camino? Él mismo, pero el Padre también. ¿Y cómo lo comprueba? Lo resucitó entre los muertos. El Padre resucita al Hijo. Entonces, el Padre tomó la decisión, y usted no es nada para decir es que se equivocó el Padre. Es que a mí me parece que puedo llegar de otra manera hacia Él. Es que Jesús fue un gran hombre, pero yo puedo ganarme el favor de Dios de otra manera. No, no, Señor.
ni usted ni yo somos nada para decirle, Padre, no me parece. ¿Cómo así que es lo único? ¿No hay otro nombre? Y Elías, Melquisedec, Isaías, Abraham, yo, los padres de la iglesia, los reformadores. Dios, no me parece que podemos atrevernos, hermanos, a decirle a Dios que no es la manera. Pues a nosotros no se nos está preguntando, a nosotros se nos está ofreciendo la garantía, la única salida, el único escape, la única solución. Y si la gente no le da la gana caminar por ese camino, pues no existe otro. Van camino al abismo, porque hay caminos, vamos a las Escrituras, Proverbios 16, 25. Hay caminos que la gente piensa que está muy bien. Hay gente que son mayoría, porque la Biblia dice que muchos llamados, pero pocos escogidos, o sea que la mayoría son aquellos que les gusta el cristianismo a su manera, o si no, a inventarse sus propias religiones. Pues miremos la Biblia qué dice para estas personas. Proverbios 16, 25. Esas personas que son sabias en su propia opinión, en lo que a ellos les parece que es lo correcto, y no aceptan consejos, ni aceptan lo que la Biblia claramente dice, les dedicamos con mucho cariño y con mucha veracidad y franqueza este pasaje. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Punto. Hermanos, el cristianismo histórico, el cristianismo bíblico siempre ha sido una religión que causa molestia en la gente, siempre. Siempre causa molestia. Hasta hoy día se está viendo un cristianismo barato en donde quiere ser tolerado por todo el mundo y les encanta ganarse el favor y los aplausos de la gente. Pero hermanos, el cristianismo bíblico nunca va a ser aprobado por la gente, porque es que el cristianismo bíblico dice, no existe otro. La gente nos dice, ustedes se creen los únicos. La gente dice, es que ustedes creen que su religión es la única. ¿Y el cristianismo bíblico qué dicen? Sí, porque esa es la revelación que dio el Padre. Y eso a la gente no le gusta. A ellos les gusta el camino que ellos quieren, hermanos, el camino que ellos quieren recorrer, inventarse. Pero hay uno que sí fue establecido por Dios, y ese camino, hermanos, debemos transitarlo, tomando la cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiéndolo a Él, hermanos. Eso es cristianismo. Así que solamente a través de Jesús podemos ser salvados. ¿Qué pasa, hermanos y amigos, si una persona cree en Jesús, pero cree en otras cosas también? ¿Sabe qué es lo que está diciendo esa persona indirectamente? Está diciendo Jesús no es suficiente. Está diciendo Jesús no es poderoso. Jesús no es quien dijo ser. Porque para mí, yo necesito otras personas también para ir a Dios. Eso es lo que dicen, hermanos. ¿Será que alguien puede ser salvado o decir que es cristiano si tiene el camino que es Jesús, pero a la vez tiene mapas con otros caminos, nombres de otros caminos, ideas de otros caminos? Pues déjeme decirle que no, porque nadie puede servir a dos señores. Amará a uno, odiará al otro. Llegar al Padre, hermanos y amigos, recibir la vida eterna, eso es ser salvados, ocurre solo y exclusivamente con Jesucristo. Juan 17 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú enviaste. Nadie más, no hay otro, solo los Cristos. ¿Usted cree en Dios pero no cree en Jesús? Pues lástima, porque no tiene puente para que pueda pasar. Entre usted y Dios hay un abismo infinito. Hay un abismo desde el cielo donde habita el Padre hasta el mismo profundidades del infierno. De esa distancia es donde usted tiene que saltarse en Cristo. ¿Usted cree en Dios pero no cree en Jesús? Bueno, no tiene ninguna escapatoria, no tiene ninguna salvación, porque no hay otro nombre dado a los seres humanos
por medio del cual podamos ser salvados. Solus Christus. Y hermanos y amigos, y es que la expresión nombre no significa que para todo tengamos que decir Jesús. No significa que para todo tengamos que usar el nombre, porque no olvidemos el tercer mandamiento. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, en vano, ¿cierto? Entonces, si una persona se la pasa diciendo Jesús, 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 Cristo, Cristo, Cristo por todo, y dice que es porque Hechos 4:12 lo dice, hermanos, me parece que hay un malentendido grave, ¿cierto que sí? Lo que la Biblia está diciendo es, no hay otro nombre. Es decir, esto es una expresión que significa no solamente lo que para nosotros es un nombre, que es una distinción de una persona de otra, o un título, sino que la palabra nombre en la Biblia se refiere a la persona completa. La persona completa. Nosotros necesitamos a Jesús, a su ser completo. Completo. Hermanos, a muchos les gusta ese Jesús que está en la cruz que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no les gusta el Jesús que fue al templo y tumbó todo, hermanos, armó un látigo y expulsó a todos los vendedores. ¿Será que es posible creer en Jesús, el del final de Mateo, y no creer en que está al comienzo de Juan? ¿Será que recortamos y hacemos nuestra versión, la más bonita? El que convirtió el agua en vino. Ese es el que le gusta a la gente, ¿cierto? El que colaboraba sanando a los ciegos. Pero no les gusta el que se paraba en pleno templo y les decía a la gente, hipócritas, si ustedes no se arrepienten van a perecer, igual que cuando la torre de Siloé se les cayó encima a aquellos galileos. ¿A ese no les gusta? Pues es el mismo. No hay otro nombre significa que nosotros debemos seguir a Cristo, pero no el que a nosotros nos gusta, sino todo su ser completo. El que la Biblia revela. Hay otros caminos que prometen salvación, que prometen el cielo, que prometen vida eterna a Dios. Bueno, tantas ideas hoy día existen. Pero esos caminos no pueden cumplir las promesas. Son caminos que en realidad llevan a la muerte. Solamente Cristo pudo decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente Él, hermanos, puede decir eso. Pero que se pare, hermanos, algún neoprofeta, algún neoapóstol, que se pare algún falso maestro a ofrecerse a sí mismo como el único camino o como el mediador entre Dios y los hombres, como hacen los sacerdotes de Roma. ¿Cómo se atreven a robarle el puesto que le pertenece sola y exclusivamente a Jesús? Él se estableció a sí mismo como el único camino. ¿Qué es tan difícil de entender? Usted sabía que, por ejemplo, los sacerdotes romanos, por eso se dicen sacerdotes, ellos dicen que ellos son del orden de Melquisedec, ellos dicen que ellos son mediadores entre Dios y los hombres. Por eso es que las personas tienen que confesarse con ellos para recibir perdón de pecados. ¿Cómo se atreven a robarle, a usurparle el puesto a Cristo? Hebreos 7 establece a Cristo como el único sumo sacerdote. Y basta, hermanos y amigos, su intercesión. No necesita la intercesión de otro. A no ser, hermanos, que Cristo está intercediendo por el Padre y resulta que se le olvidó a usted. Entonces necesita ahí a una compañera o a una señora o a algún personaje o a algún santo que le diga, Jesús, ven, ¿se acuerda de tal? Uy, ¿verdad? Se me había olvidado. Sí, téngalo ahí presente. Eso se ve jocoso, chistoso y patético, ¿cierto? Pero esa es la creencia, hermanos, de la mayoría. ¿Por qué pasó eso? ¿En qué momento el evangelio que se predica en las Escrituras pasó a ser ese evangelio
que ya no es evangelio. En el momento en el que se olvidaron del principio, solus Christus. Es un principio que se retomó en el siglo XVI, cuando los reformadores miraron la situación de la iglesia, una iglesia corrompida, corrupta, inmunda, pagana, llena de costumbres raras, que no tenían nada que ver con la Biblia, y dijeron: no se parece en nada ese sistema en el que hemos desgastado nuestra vida a este, hemos estado equivocados. Le escriben al Papa, hermanos, para que se corrige. El Papa lo que hace es excomulgarlos. Reciben burlas, a unos los ahorcan, a otros los queman, a otros los ejecutan, pero todo eso queda en el olvido. Pues no. ¿Por qué los mataron, hermanos? Porque se paraban en las calles a decir solus Christus, a predicar que solo por Cristo que el ser humano es salvado y que la gloria toda es solo para Cristo. ¿Qué caminos pueden existir que se atrevan a robarle el lugar a Cristo? No solamente son religiones. La vida moral recta de una persona puede llegar a robarse el lugar que le pertenece a Cristo. Hay muchas personas que dicen que tienen un buen comportamiento, que tienen una linda familia, que son un ejemplo para otros, pero no tienen a Cristo. Ellos creen que con su buen comportamiento van de camino a una vida después de esta vida que es mejor, porque fueron buenos. Sí, hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es la muerte. Señor y señora, si usted coge un atajo como ese, va a resultar cayendo en aquel abismo que nos separa entre de Dios y nosotros. La única manera es ir al Padre por medio de Cristo. Los demás son espejismos falsos, son espejismos traidores. Tiene un matrimonio hermoso, es una persona moral, no tiene antecedentes penales ni disciplinarios, tiene un buen trabajo, es una persona íntegra, que bien, no tiene a Cristo, sea lo mejor que usted pueda hacer en su vida, pero todas sus mejores justicias serán trapos de inmundicia delante de aquel que es santo, santo, santo. La única salida es Cristo. Solo por y para Cristo. ¿No le gusta ese camino? La única alternativa que le queda es la muerte. Cristo estableció, el Padre estableció un solo camino y es Cristo. Pensemos más ejemplos, hermanos, que de hecho que se nos va todo el tiempo poniendo ejemplos. Pero podemos recordar a aquellos que son sin iglesia, los que quieren su cristianismo, tienen su propia versión actualizada del 2017, una versión que no requiere iglesia, una versión que dice: yo me congrego en mi casa y leo la Biblia en mi casa. Esos son los que les encanta llevar una religión individualista, que es totalmente extraña a la que aparece aquí, hermanos. Siempre vemos una comunidad reunida, gobernada por pastores, por diáconos, ministrando la cena, el bautismo, predicando solus Christus. Esas personas quieren su propia versión, extraña tanto a la Biblia como a la historia de la iglesia. Esos son ejemplos, hermanos, de los tantos caminos que existen. No necesariamente hay que volverse musulmán o otra cosa, lo que sea, para decir que se salió el camino. No, muchos disfrazados de cristianos no van por Cristo, van por un camino distinto, que van con su etiqueta de cristianos, con su simbolito de amor y paz, pero no van hacia el Padre porque tienen un Cristo falso, un Cristo que no existe, un Cristo que está hecho a imagen y semejanza de ellos mismos, que está hecho con sus recortes, con sus dibujos y coloreadas. A mí no me gusta este Cristo, me parece que debía ser así, pero sí, este es como que sí me parece a mí que es el verdadero este es el que yo sigo, ¿sí? Es el que usted sigue. Comparémoslo. Cristo es la única provisión del Padre.
Lo demás es extraño. Lo demás es usurpador, ladrón del nombre que es sobre todo nombre. Lo demás son atajos. Lo demás son caminos aparentemente fáciles y llevaderos. Son caminos donde usted puede decir que cree en Dios y estar metido en el pecado sin luchar contra sus pasiones y decir que es cristiano. Vamos a Hebreos capítulo 1. Dice, Dios, ¿sí? Es decir, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros antepasados por los profetas, en estos últimos tiempos, ¿qué? Nos ha hablado por el Hijo. A Él lo constituyó Dios como el heredero de todo, y por Él Dios hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de la sustancia de Dios, y Él sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Este escritor ¿qué está predicando? Son los Cristos. Dios ha hablado, ¿cierto? Antes. ¿Será que habla todavía, hermanos, a profetas? Pero aquí me dice que hablaba en otro tiempo a los profetas y que ahora nos habla, pero por el Hijo. Entonces, ¿cómo se atreven, hermanos, a ver hoy? A ver una miriada, hermanos, es que es demasiado, un número enorme de profetas que hablan al oído, que inventan terremotos, meteoritos, fin del mundo, que dicen que Dios los llevó para el cielo, para el infierno, que Dios les muestra, que Dios les habló, que Dios les dijo. Ellos dicen que ellos son profetas, pero aquí la Biblia me dice que Dios habló así por un tiempo que ya pasó, porque la revelación completa es Cristo. ¿Por qué salió toda esa amalgama grande y maloliente de falsos profetas? Porque se olvidaron del principio de solo Cristo. Cristo es el único camino. Tan repetitivo eso, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted no lo ha escuchado? Es más, seguro que lo habrá escuchado tal vez en boca de falsos profetas. Ellos también dicen eso, pero con sus hechos lo niegan, porque ellos se ponen en el medio. Cristo es la verdad que debemos llevar, la vida que anhelamos tener. Jesús no dijo que tuviera la verdad, Él dijo que Él es la verdad. El cristianismo no le dice a ustedes que el cristianismo tiene la verdad, no, el cristianismo posee la verdad porque tiene a Cristo. Cristo y la iglesia son uno. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, según a Timoteo. Entonces, ¿no le gusta? ¿No está de acuerdo? Bueno, no está de acuerdo con lo que la Escritura dice. Eso explica todo, porque a usted le gusta hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Igual que como Adán y Eva hicieron al principio, engañados por Satanás. Cristo es la verdad revelada por el Padre. Cristo es la palabra viva de Dios. Tenemos la palabra escrita y Cristo es la palabra viva. Vamos a Colosenses 2, 3. Dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo así? ¿Usted se cree muy inteligente porque salió de una universidad pública? ¿Porque estudia filosofía y lee libros de hombres que hasta se suicidaron? ¿Usted se cree muy inteligente porque muy revolucionario, porque dice palabras raras que las personas comunes no entienden? ¿Usted se cree que sabe mucho, que es muy importante porque tiene diplomas y cree que tiene muchas experiencias? O sea, que usted alcanzó
las cosas secretas, los tesoros del conocimiento por fuera de Cristo. O sea, miren, hermanos y amigos, que no solamente hay atajos, espejismos y caminos falsos, sino que también hay ciencias falsas y conocimientos que solo sirven para envanecer los corazones más. Solamente en Cristo están escondidos esos tesoros. No están en el gnosticismo, en buscar una autorrevelación o alcanzar la iluminación por parte de la luz, que ellos llaman la luz, o hacer una meditación trascendental, o a cosas con astrología y demás cosas bajas y diabólicas que acuden y que viven aquellos que han sido rechazados y desechados para condenación. Versículo 9 dice: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Hermanos y amigos, Pedro dijo: no hay otro nombre. Jesús dijo: yo soy el camino, nadie va sino por mí. El de Hebreos dijo: Cristo fue el que constituyó Dios. El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? En él habita la plenitud. ¿Cuál es la característica? ¿Qué tienen en común? Solos Cristos. ¿Le parece que no es bíblico? ¿Le parece que las solas de la Reforma son caprichos protestantes, romano ignorante? Dicen que son mentiras y que son chistes las solas de la Reforma y que son inventadas por Martín Lutero. ¿Sí será eso cierto? ¿No será más bien unos lemas, unos deseos sinceros por retomar lo que caracterizaba a la iglesia inicialmente? ¿Será que Roma predica solos Cristos? Sea realista. ¿Será que las sectas predican solos Cristos? Si fuera así, no necesitarían profetisas como Elena White. Si fuera así, no necesitarían a tener a unos pastores super ungidos a los que Dios les habla solamente a ellos. Solus Christus no es un capricho protestante inventado por Martín Lutero. Solus Christus es el resumen de lo que la Biblia habla de Jesús, de que Jesús es Dios. Tanto es así que con Él basta para salvación y no existe otro camino, ni tampoco hay otro nombre dado a los seres humanos para que haya salvación. No existe. Cristo posee toda la revelación, no la filosofía, no una idea altruista. Se les llena la boca diciendo palabras como existencialismo marxista, leninista. Una vez, cuando hacía las prácticas por allá en Palo Gordo, hablándole de Cristo a uno de los internos, hubo uno que estaba al lado y dijo: yo no creo en Dios, yo soy ateo, existencialista, leninista, marxista. Son personas, hermanos, que están, dice la escritura en Romanos 1, profesando ser sabios. O sea, a ellos les encanta decir que ellos son sabelotodos, pero son en realidad necios. Dice: profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Necios por qué? Porque la Biblia es bastante clara. ¿A usted le gusta los libros de superación personal? ¿Le gusta la motivación personal, que le hablen a usted, que le inflamen su ego, donde todo el mundo tiene que girar alrededor de nosotros? ¿A usted le encantan esos libros? La superación personal. Yo pensé que con Cristo bastaba. Son alternativas que el ser humano siempre busca, alternativas huecas, falsas, de aquello que es único y suficiente, aquello que fue revelado, hermanos, por el Padre. Pero bueno, listo. Solus Christus, bien, claro. ¿Cómo conocemos a Cristo? Son palabras confrontativas, es un tema directo y duro de escuchar.
Y listo, lo creo, bueno. Pero ¿cómo conocemos a Cristo? Pues hombre y mujer, usted no tiene que meterse en un ayuno de 20 días para conocer a Cristo. ¿Sabe qué haga? Pósese de rodillas y órele a Dios leyendo la Biblia. Y ahí está. Y déjeme aclararle algo. Dios en la oración no le va a decir a usted nada audiblemente, y mucho menos le va a dar revelaciones que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Quiere conocer a Cristo? Cristo es la palabra viva, que lo conocemos por medio de la palabra escrita. En las Escrituras tenemos la palabra de Dios escrita, y por medio de ella es que conocemos al Verbo eterno de Dios, a Jesucristo. A Jesucristo. A Jesucristo. ¿Quién predica eso, hermanos y amigos? El cristianismo bíblico e histórico. Solamente el cristianismo ofrece este camino, Cristo. ¿Qué es lo que una iglesia bíblica ofrece? Cristo. Una iglesia bíblica no ofrece prosperidad y milagros, ni tampoco con tal de que se llene, entonces le ofrecemos mercados y clases de música gratis. No, señores, aquí ofrecemos a Cristo. Si usted quiere venir aquí, venga por Cristo. Usted viene aquí, venga por Cristo. ¿Le gusta la palabra? Por Cristo. Una iglesia bíblica ofrece a Cristo porque Cristo es la vida de la iglesia. Cristo es la meta de la iglesia. Cristo es el Dios de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el todo de la iglesia. Dice un pastor de Estados Unidos, Robert Sproul, dice: dame al Cristo bíblico o no me des nada. Como miembros de la iglesia, ustedes deben es decir siempre a la iglesia, al pastor, es: dame al Cristo bíblico o no me dé nada. Nosotros buscamos al Cristo bíblico y punto. No al de las fantasías, hermanos. Cristo es el camino, sí, pero el cristianismo bíblico, ¿a quién lleva? Lleva hacia Cristo. Por eso es que esa frase al comienzo fue tan problemática. ¿Cómo así que una salvación fuera del cristianismo? Sí, por eso es que no me gusta. Me gusta o no le guste, la escritura es muy clara. El cristianismo bíblico ofrece a Cristo, y fuera de Cristo no hay salida. Ahora, si yo creo en Cristo y creo en el Cristo de la Biblia, y de repente yo quiero coger las cosas que la Biblia me dice y las creo, listo, sí. Esa forma como él hablaba, tan tenaz, certero, asertivo, fuerte. Listo, yo creo en este Cristo. Pero a mí me parece que él tenía el cabello largo y que si viviera hoy podría haberse hecho un tatuaje. Yo creo en ese Cristo, sí, este. Pero pienso que ese Cristo, si estuviera hoy, hasta moriría otra vez por nosotros. Yo creo que ese Cristo, que si viviera hoy, hasta sería tolerante con los homosexuales. Yo creo que si existiera hoy, hablaría solo paz y amor para unir. Usted está creyendo en este y está añadiéndole a este que la Biblia revela. Eso es lo mismo que nada. Añadirle o quitarle algo al Cristo bíblico es convertirlo, o más bien es seguir a un Cristo falso, no para conseguir el cielo, sino para conseguir el infierno. Vamos a 1 Corintios 3:11. Aquí vamos a ver otra vez solos Cristos. ¿Sabe de qué trata la Biblia? De solos Cristos. Usted lee Génesis y si usted es hijo de Dios y hace parte del cristianismo bíblico, ¿sabe qué es lo que usted hace cuando lee la Biblia? Así sea Génesis, usted encuentra a Cristo ahí en Génesis. Porque Cristo es todo de la Biblia. ¿Qué dice? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
¿No le gusta? Pues no me importa su opinión, y a Dios menos. Solamente hay un fundamento, y el fundamento es Jesucristo. No es Pedro, no es el Papa, no es el pastor, no es los reformadores, no es nadie, no es usted mismo, no es sus hijos. Solo hay un fundamento, y es Jesucristo. Nadie puede poner otro. ¿Qué pasa si alguien pone otro? Pues ya no es iglesia. Ya no es iglesia. Porque la iglesia vela porque nadie se atreva a poner otro fundamento. En el momento en el que alguien pone otro, ese lugar deja de ser iglesia y pasa a ser, como dice Apocalipsis, una sinagoga de Satanás. Sencillo. La iglesia solo tiene una roca: Jesús. Una roca firme, eterna, fiel, duradera, fuerte, invencible, imparable, indestructible, victoriosa, soberana, poderosa, altísima. ¿Necesitamos otra? Lo que pasa es que Dios tiene muy mal humor, y a veces Cristo no está de buen humor, entonces tengo que ir a donde la mamá, para que la mamá le pida permiso. ¿Sí? ¿Dónde está eso? ¿O si será el mismo Cristo? Yo este Cristo que veo aquí es un Cristo que es veraz, sí, pero su amor es tan sublime también, que Él recibe al pecador, porque nadie que viene a Él le eche fuera. Y ahí no dice que para que alguien llegara a Él tuvo que haber pasado por otro. Nadie que viene a mí lo echo fuera. O sea que entre el pecador y Cristo no hay nadie aquí, en el medio. La vida, la obra, la muerte, la resurrección y la intercesión que hoy Cristo hace a la diestra del Padre son tan completas, son tan únicas, tan suficientes, que estamos completos. ¿Sí entiende qué es completo? ¿Sí entiende qué es completo? Completos en Él. Los santos, las vírgenes, los ángeles, los neoprofetas, los neoapóstoles, los pastores superungidos, los falsos maestros, los que se inventen y los que aparezcan, ni ceremonias mágicas como transformar la sangre, el vino, el pan en carne y en sangre, ni tampoco ni cultos espiritualistas donde hay griterías y desorden. Nada de eso puede tomar el lugar que le pertenece a Cristo. Solo Cristo. Pongamos un ejemplo. Vamos a Lucas 1. Vamos a ver qué piensa María, la que fue madre del cuerpo mortal de Cristo Jesús. ¿Será que María creía en solos Cristos? ¿Sí? ¿O será que ella creía en solos Cristos y yo? ¿Sí? ¿Ella creía eso? Miremos. Lucas 1:47. Leamos desde el 46. Ella empieza a alabar y dice: engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Misma María reconoce su necesidad de un Salvador porque ella es pecadora. Necesito un Salvador y tú eres. Viste la bajeza de tu sierva y me diste un honor por el cual me van a llamar bienaventurada para siempre. Llevar en mi vientre al Señor al verme hecho carne. Sí, eso no me convierte a mí en el camino, sino ese hijo que vi, que crié y que luego creció. Él es. Ella lo tenía claro, hermanos. Y si son tan marianos muchos, ¿cómo es posible que no le hagan caso
a las poquitas cosas que en la Biblia dice que ella dijo. Vamos a 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios. Mire que Pablo también era trinitario. Esas sectas jesusolas son nuevas, no tienen ni 100 años, pero las plagas crecen muy rápido. 1 Timoteo 2, versículo 5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un mediador? Si hay un Dios, si hay un mediador, ¿quiere decir que Dios es mediador? O sea que hay otro después de Dios, porque Dios es mediador de alguien. Un mediador es alguien que se pone en el centro, como un intercesor. Dice, no hay otro mediador. A ver, aquí muy claramente lo dice, entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces, entre el pecador y Cristo no hay mediadores. El pecador se puede acercar a Él, y Cristo dijo: venga a mí todo el que tenga sed, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero Él siempre decía: yo. Pero Él es obligatorio, hermanos y amigos, para ir al Padre, porque aquí no hay mediador, pero aquí sí. Entre Dios y los hombres sí hay un mediador, Jesucristo, y Él está aquí. La única manera entonces es por Cristo. Volvamos a leer, porque es que quizá no está claro, o está en un idioma ininteligible. Tal vez está en otro idioma. ¿No? ¿No es cierto? Yo tengo aquí la Reina Valera del 95. Aquí dice: hay un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Un solo. ¿Cómo es posible que María sea auxiliadora y mediadora, intercesora? ¿Cómo es posible si solamente hay un mediador? Con este solo versículo, hermanos, basta para que la doctrina de Roma se desmorone y se caiga al piso. Todas sus doctrinas raras, marianas, que en realidad es paganismo infiltrado, se vienen al piso solamente con este versículo. Solo hay un mediador. No, ni aparece el arcángel Miguel, que lo ponen en un pedestal por allá, que hasta poco fundamento bíblico tiene. Ni Gabriel, ni los otros ángeles que se han inventado, y mucho menos el Papa, que no es otra cosa que un anticristo. Y nosotros decimos, así como María: engrandece mi alma al Señor, Él es mi Salvador, porque solo hay un mediador, Jesucristo. ¿Sí ven todo lo que conlleva creer en Jesús? ¿Usted cree en Jesús? Si usted cree en Jesús de Nazaret, la única manera de que usted crea verdaderamente en Jesús de Nazaret es creyendo lo que Él dijo que Él era y lo que aquí está escrito. Creer en Jesús de Nazaret no me permite a mí creer en otros. Ese con Él basta. Lo suple y lo llena todo. Son los Cristos. Bueno, y si necesitamos la cobertura apostólica de alguna iglesia, alguna denominación, rendirle cuentas a algún arzobispo, sí, necesitamos eso. No lo necesitamos, porque son los Cristos, son la Escritura. Y punto. Cristo es el creador de todas las cosas. Todas las cosas subsisten por su poder. Todas las cosas hoy día permanecen, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra y tiene control todas las cosas, tanto buenas como las que a nosotros en nuestra pobre opinión son malas. Todas son guiadas, dirigidas y permitidas por Él, porque Cristo es todo
en todo y todo es por Él y para Él. Y punto. Fuera de Cristo nada existe, porque Dios creó todo por Cristo. Cristo es la palabra viva, Dios creó todo con su palabra. Dios dijo, hágase la luz. Cristo es la palabra de Dios, es decir, Cristo era el que estaba creando todo. O sea que sin Cristo no existimos. Sin Cristo no tiene sentido la vida. Sin Cristo no sirve para nada y no existe la felicidad. No existe nada, no hay nada fuera de Él. ¿A usted le gusta leer la Biblia? Eso está bien. Pero la Biblia solamente será eficaz para usted el día que usted conozca a Cristo. Sin Cristo, ni siquiera la Biblia, que es la única guía que usted tiene de esperanza para su salvación, ni siquiera esto, hermanos, puede servirle si usted no conoce a Cristo. Porque usted va a poder leerlo, va a querer, va, hermanos y amigos, hasta a llorar por inventar una disciplina diaria y no va a ser capaz, o va a leer y no va a entender, porque Corintios dice muy claramente que usted tiene un velo, amigo, que solamente se quita cuando usted conozca a Cristo. La Biblia es eficaz porque Cristo es el centro de la Biblia. La Biblia es, dice la Escritura, los cielos y la tierra pasarán, pues mis palabras no pasarán. ¿Saben por qué no han pasado? Porque Cristo es la palabra. El Evangelio es el mensaje que le da vida a los muertos, porque el Evangelio habla de Cristo. El Evangelio es Cristo. ¿Por qué la iglesia y el cristianismo bíblico no se han extinguido después de tantas persecuciones, tanta inmundicia, tanto de afuera como desde dentro, cuando se levantan los falsos maestros, los falsos convertidos a hacer y a deshacer adentro de la iglesia? ¿Por qué la iglesia todavía sigue en pie? Porque la iglesia es la novia de Cristo y a ella nadie la toca. Y aunque se levante, hermanos y amigos, el diablo con sus millones de huestes, sus hijos de allá afuera, y se levanten contra nosotros, la iglesia prevalecerá. ¿Por qué? ¿Porque la iglesia es poderosa? No, porque tenemos a Cristo. La iglesia vive porque Cristo vive en la iglesia. Resucitaremos. Si hemos de morir, habrá un día en la resurrección, y ese día todos, los vivos y los muertos, grandes, pequeños, justos e injustos, se pararán delante de Cristo. El juicio final Dios se lo entregó a Cristo, y será Cristo el que juzgará a todos, y pondrá a las cabras a su izquierda y a las ovejas a la derecha. A los suyos les dará la vida eterna, y a estos los llevará al lugar que ellos quisieron ir, a ese infierno, porque no les dio la gana de decir solus Christus, solo por Cristo, solo para Cristo. Querían su propio Cristo, o querían sus propios medios. El Señor nos guarde, hermanos, y permita que en todo tiempo Cristo sea la vida de nosotros, y que no haya nada ni nadie que le robe su puesto. Porque es realmente, hermanos, si conocemos a Cristo, ¿cómo es posible que no nos sintamos completos en Él? Alma mía, ¿por qué te sientes incompleta si tienes a Cristo? ¿Es que acaso no lo conoces? ¿Es que acaso Él no es todo para ti? Si conocemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Dijo, yo lo dejé todo por Cristo, pero cuando encontré a Cristo me di cuenta que lo encontré todo en Él. En Cristo tenemos todo, hermanos y amigos. Le exhorto, le ruego que siga a Cristo y se arrepiente de sus pecados en fe verdadera y camine con Él hasta el final. Oremos.